Bien, amados, si tienen sus papeles ahí, vayan a la parte que dice el compromiso de los santos hacia el ministerio de su iglesia local. Hay 6 áreas que el liderazgo de esta iglesia requiere que los santos estén continuamente comprometidos. Y estas 6 disciplinas o 6 áreas de compromiso, lo que hacen es que aseguran que usted continuamente esté creciendo. Si usted abandona estas disciplinas, usted abandona su propio ¿qué? Crecimiento. ¿Qué pasa si algún miembro abandona estas disciplinas y luego de el pastor o el liderazgo sentarse y llevarlos por aquí y estos se rehúsan una y otra vez a participar? Entonces hay que reevaluar su compromiso de miembro con esta iglesia. ¿Ok? Hay que reevaluar. Ahora, las 6 áreas que tenemos ahí son las siguientes: doctrina, disposición, dones, dinámica en equipo, diezmos y ofrendas y disciplina. Y vamos a discutirlas una por una. Pero nos vamos a concentrar de una forma particular en el área de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque yo necesito que hoy nosotros entendamos de una forma clara, no de una forma clara, este concepto de diezmos y ofrendas. Eso para mí es sumamente importante. ¿Ok? Cuando llegue ahí voy a explicar varias cosas. Vamos a empezar por doctrina. ¿Qué queremos decir con doctrina? Ahí tiene una tabla que dice aprender, vivir, perseverar y defender la verdad. Ese es el compromiso que esperamos de cada miembro. Cuando decimos aprender, requerimos y esperamos el compromiso de que cada miembro se comprometa en pasar por los diferentes discipulados de esta iglesia, se comprometa con exponerse a los seminarios que demos, a los procesos educativos que tengamos. O sea, en esta iglesia no debe haber espacios para miembros que no son enseñables, que no quieren aprender, que no traen Biblia, que no les importa. Este no es el lugar. Queremos que cada miembro tenga un compromiso con aprender continuamente el evangelio y la verdad de Dios. ¿Ok? No solo que aprenda, sino que ¿qué? Que viva. O sea, no queremos aquí miembros con unas cabezas bien grandes, pero vidas que no reflejen las virtudes de esas verdades que han aprendido. Por lo tanto, continuamente estamos buscando que cada miembro viva una vida que refleje lo que la Biblia y lo que nosotros consistentemente enseñamos. Eso es muy importante, muy importante. Número 2, dice ahí perseverar. Estamos bajo doctrina. Otro requisito es que se persevere en la verdad que hemos creído y hemos adoptado. Y número 4, que cada miembro aprenda a defender las doctrinas de las escrituras que enseñamos en esta iglesia. En otras palabras, cada miembro debe de saber defender las verdades que ha abrazado. No solo la escuché, pero sé cómo defenderte lo que creo. ¿Por qué? Quiero que vayan a Primera de Pedro, capítulo 3. Al fin vamos para la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3. Bueno, hemos ido ahí, ¿verdad? Algunas veces. Capítulo 3, versículo 15. Mira este verso importante. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y una pregunta buena para hacer: ¿cómo se hace eso? Y estad de esta manera siempre preparado para presentar ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces el apóstol Pedro está urgiendo a la iglesia a siempre estar preparada para defender la fe, la verdad que ella ha abrazado. Por lo tanto, nosotros esperamos de nuestra membresía que aprenda la doctrina, que viva la doctrina, que perseveren en la doctrina y que defiendan la doctrina.
que sepan cómo defenderla cuando se les pregunta por qué ustedes en esa iglesia creen esto. Bueno, lo creemos por esto, por esto, por esto, déjame llevarte a la Biblia. Eso requiere que los miembros comiencen a ser diestros en el uso de la palabra. Importante, hermano, miren esto. ¿Por qué ustedes creen que cuando los testigos de Jehová nos visitan, no terminamos siendo avergonzados? ¿Por qué será? Porque ellos se han dado a la tarea de educar a su gente a defender lo que ellos creen. Y cuando un testigo de Jehová llega a la puerta a tocar, él sabe lo que te va a decir. Entonces yo tengo un dicho de hace muchos años, que ellos te presentan una mentira como si fuera una verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, no nos preparamos y la presentamos como si fuera una mentira. Entonces usted tiene que tener un celo por saber defender lo que usted ha creído. Que la salvación no se pierde. O que somos salvos por gracia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No sé, el pastor lo predicó el domingo. No, es la responsabilidad de cada miembro y su compromiso de conocerla, vivirla, perseverar en ella y defenderla. Número 2, el otro compromiso es disposición. Ahí es que hay problema. Escuche bien, mira lo que dice disposición, tiene que ver con tiempo. Hay mucha gente que tiene unos buenos deseos de ayudar, pero no tienen tiempo para hacerlo. El deseo no es nada si no hay disposición. Entonces, yo no sé si fue aquí que yo estaba diciendo que hay mucha gente que son tremendos diciéndole al liderazgo las cosas que deben de hacer y lo que está mal en la iglesia. Pero no hacen nada por cambiar eso. Y yo como pastor, cuando alguien me traía crítica, fíjate pastor, usted necesita un mejor grupo de adoración y esto debería de implementarse. Yo, tremendo, eso lo sé yo. Si yo estoy viendo aquí todo el tiempo lo que no tenemos y lo que necesitamos. La pregunta mía es, ¿qué tú estás dispuesto a hacer para ayudarme en cambiar? Pastor, es que yo trabajo. Pues, no critique lo que tú no puedes ayudar en cambiar. Entonces, necesitamos que cada miembro tenga tiempo, disposición para ayudar y servir en la iglesia que pertenece. Que cada miembro esté dispuesto, pastor, no solo estoy aquí y tengo deseos de ayudar, tengo tiempo, puedo hacerlo en mi agenda y puedo venir y ayudar. Eso es un requisito, eso es un compromiso que demandamos. Si yo veo, o Pastor Ander ve, que tenemos miembros que se desconectan en tiempo, ya no están viniendo los domingos, no aparecen a las casas, iglesias o al estudio bíblico, no están sirviendo sus dones, ¿qué ustedes creen que hay que hacer? Hay que sentarse y reevaluar su compromiso. Ven acá, Juan o Juanito, mira, ¿tú te acuerdas que tú hiciste un compromiso? ¿Y qué está pasando? No te estoy viendo, no hay disposición, no tienes tiempo. Cada vez que hacemos una actividad tú no estás presente. Por razones que sean, ¿sabes? Porque si es por trabajo, pues se entiende. Pero si son razones superficiales, tenemos que reevaluar tu compromiso en cuanto a esta familia de fe, porque no estás cumpliendo con lo que te comprometiste ante Dios y ante los hombres en hacer. Tercero, dones. Digan conmigo, dones. Y dice ahí, descubrirlos, activarlos y ministrarlos. O sea, no queremos aquí monumentos. Gente o budas. Gente sentada recibiendo, debajo de un arbolito y debajo de una sombra, pero dándole a nadie. No. Un compromiso de cada miembro es que usted va a descubrir sus dones, va a activarse en ese don y va a buscar cómo ministrarlo. O sea, todo el mundo que ha sido añadido al cuerpo de Cristo tiene un don y tiene que buscar servirlo. En alguna dimensión. ¿Ok? El que no tenga llamado para música, ¿en qué eres bueno? Pues soy bueno ayudando. Pues mira, se te necesita en tecnología o se te necesita en este otro lugar. Siempre va a haber lugar para hacer algo. No solo aquí, pero también, por ejemplo, miren, en una casa iglesia hay varias cosas que varios miembros se pueden activar. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Está primero la función del líder, que tiene unas cosas que tiene que hacer. Tiene que llegar a tiempo, a la casa que se va a dar, asegurarse que todo está bien chévere en ese hogar. ¿Ok? Segundo, alguien ahí,
va a ser el que va a orar para darle comienzo, ya está sirviendo. Otra persona puede ser la que está encargada de recoger la ofrenda en la casa iglesia, ya está sirviendo. Otra persona es la encargada de el que va a traer las sillas, porque tal vez en la casa no se pueden guardar sillas y necesitamos un par de sillas y una persona las va a traer. Pues esa persona es el que llega y pone las sillas en la casa iglesia, o sea lo que sea. Activados en los dones de servicio, en los santos. No queremos a nadie así, con las manos cruzadas, y ya llevo 3 años aquí. No, porque chupa y chupa, pero tú tienes que dar algo. Tú tienes que bendecir, tiene que haber reciprocidad. Eso es importante. ¿Ok? Dinámica en equipo. ¿Qué implica eso? Aprender a cómo trabajar en equipo. Eso es un compromiso para el liderazgo y esta iglesia necesario. O sea, aquí no queremos a nadie aspirando a posiciones para brillar ellos solitos. No, tienes que aprender a desarrollar mentalidad de equipo. Déjame decirle algo, es lo más difícil para hacer dentro de una iglesia. Lo más difícil. Lo más difícil. ¿Sabe lo que yo hacía a veces para perpetuar la mentalidad en equipo? Porque la mentalidad en equipo no solo hay que enseñarla, hay que proveer medio para que se practique. Y yo hacía lo siguiente. A veces yo ponía, si en el equipo de Ujieres, yo percibía que este individuo tenía unas capacidades tremendas para ser el líder, pero no tenía el carácter para hacerlo todavía, necesitaba ser desarrollado. Yo muchas veces ponía una persona con menos capacidades a liderar para ver cómo ese individuo responde a un líder que sabe menos que él o tiene menos capacidades que él, porque quiero verlo operar en equipo. Porque yo he descubierto una cosa, no sé si ustedes la han descubierto también, que mucha gente no se compromete en servir si ellos, a menos que sean ellos el líder del grupo. Cuando ellos son el líder del grupo, son dinámicos, quieren que todo el mundo llegue a tiempo, se activan, esto y lo otro, pero cuando ellos no son el líder, le toca ser parte del equipo, no tienen el mismo compromiso, porque no tienen mentalidad de equipo, tienen mentalidad de estrella. Y aquí no se trata de estrella de nada, aquí la estrella es Cristo. Se trata de un equipo que funciona cada uno para que Cristo brille. Y en las iglesias están bien enfermas con estrellitis. Es una realidad. Es un mal que hay que arrancarlo de la iglesia. Y debo decirte, no solo en la iglesia, se da a nivel de pastores. Oh, ahí es peor todavía. Pero peor todavía, tú no sabes los congresos, las cosas que nosotros nos topamos con los pastores. Con los pastores. Si tú los invitas a predicar, ellos van a aparecer tempranito, van a estar ahí, pero si tú no los invitas a predicar al congreso, o no le das la atención y no le separaste la silla de al frente en el congreso que diga separado para pastores, o esto y lo otro, se enchisman. Y déjeme decir algo, lo más difícil es tratar de unir 4 o 5 pastores para que trabajen en equipo, es lo peor. No saben, porque la mayoría de los pastores han estado acostumbrados a trabajar solo, ellos lo hacen todo y todo pasa por ellos. Que cuando llegue el momento de trabajar en equipo no saben, la mayoría de los pastores no saben cómo soltar la batuta para poder trabajar en equipo y dar espacio de que la iglesia sea edificada según las diferentes gracias. No, se vuelven locos. No, yo tengo que ser el que predica, yo tengo que ser el que enseña, yo tengo que ser el que se sienten amenazados, estrellitis. O en un congreso, dile, pastor, ¿tú me puedes ayudar hoy en pararte en la puerta y recibir la gente? Es un insulto. Yo tengo una dignidad. No saben trabajar en equipo. Porque la mentalidad ahí es la siguiente. Para ellos no se trata del evangelio, se trata de su estatus y de su reputación. Entonces, esta es la mentalidad. Mírate esto. Aquí vamos a matar unas cuantas cosas, unos cuantos tiros, mira. Vamos a decir que yo tengo gracia para el equipo de adoración, ¿verdad? O el equipo de educación. Y yo estoy aquí sentado. Yo estoy aquí sentado, ¿verdad? Y yo estoy viendo
el equipo de la iglesia presente de adoración, struggling y sufriendo. Y yo estoy así. Hasta deseando que se fastidien para que me llamen a mí. Yo sé cómo resolver ese problema. Yo sé cómo resolver todo eso, yo lo resuelvo. Tremendo. Si me dan el espacio, pastor, mira, y yo noté esto y lo otro. Tremendo. Pero si se le dice a ese individuo, sabes que ahí hay un líder y si tú quieres participar, tienes que entrar por un proceso de clases y de equipamiento, llegar a ser parte del equipo, integrarte y entonces ir aportando lo que tú sabes por medio del líder ya presente. No, que se fastidien. Yo espero que se fastidien para que entonces me vengan a buscar a mí. Entonces cuando lo vienen a buscar a él, ahí se activó la sabiduría y la gracia y cambió, yo amo esta iglesia, yo amo... No, tú te amas a ti mismo. Tú estabas esperando una oportunidad para brillar tú. A ti te importa esa gente siempre y cuando estén debajo de ti. Pero cuando te toca a ti estar con ellos o al lado de ellos, no te interesa porque es que ahí no brillas. Y eso, ¡wow! Eso se vuela en las iglesias desde que tú entras por la puerta. Pero de una forma grande. A veces yo he decidido, he deseado. Un amigo mío una vez me fue honesto conmigo y me dijo, Agapito, es una realidad. Él es pianista. Y él dice que una vez iba a tocar, ¿verdad? El piano y lo pusieron en un área donde él no se veía desde la tarima. Y él se localizó porque él lo que quería era estar ahí y que la gente lo viera. Y a veces yo pienso que si la iglesia tomara a los músicos y le preparara un stage debajo de la plataforma donde nadie los vería, no tocan. Toquen allá abajo y que la gente cante sin mirar a nadie al frente. Es como que vamos a matar el burro este, a ver, vamos a matar este espíritu que hay de Guille. Vamos a ver qué tan comprometido tú estás con que la gente tenga una experiencia con Cristo, no con tu performance. De hecho, le voy a decir algo, hay que tener cuidado muchas veces con la música, porque a veces, miren esto, a veces nuestro deseo de ser excelente en la música es para vernos bien, no tanto para que Él sea glorificado. So, hay que ver por qué estamos persiguiendo excelencia en la música. Siempre hay que, no, queremos la mejor música, ¿para qué? Entonces no estamos buscando impresionar a la gente, la música está ahí para buscar guiar a la gente hacia un fin llamado Cristo. Y todos los miembros tienen que estar conectados con ese fin. No se trata de... Eso ya tiene que ver con cómo estamos estructurados como seres humanos y las tendencias de nuestra carne, que le encanta la admiración. Eso es normal. Y déjame decirlo, hay un nivel de admiración que no es malo, es saludable. A todo el mundo le gusta ser reconocido en público. A mí y a todos ustedes. Eso es normal. Pero hay un nivel de enfermedad que hay que reconocer que la sufrimos. So, dinámica en equipo. Créame que nos vamos a encargar. Hay gente, le voy a dar un par de testimonios y brincamos a la otra. En congreso, sin mencionar el nombre, hay gente, escuche bien esto, que de palabras te dice, no, yo sí sé trabajar en equipo, hasta que le das la oportunidad que demuestren la actitud de trabajar en equipo. Hasta ahí. Nosotros tuvimos una persona en uno de los congresos, una persona tremenda, con unas capacidades tremendas, y desde que esa persona llegó a nuestra iglesia, Dios puso en mi corazón, vamos a triturar a esta persona, a este individuo. Vamos a pasarla por el proceso. Porque el proceso que he definido es triturar el ego. Este proceso que yo dije de discipulado, de ser miembro, tritura el orgullo. Porque es que tú no puedes venir a cantar mañana. Tú tienes que pasar un proceso por aquí, para abajo. Ya que hay un líder en adoración y tú tienes que someterte a esa persona y tienes que pasar unas clases que después, ¿verdad? Ese es triturarlo. Y hay personas que son tremendos, metiéndose en el proceso y aparentando que van ahí. Ok. Y uno sabe, en el discernimiento de uno sabe. Entonces, uno de los congresos, esa persona se le dio una oportunidad para cantar. Ok, tremendo, cantó en el congreso. Esa noche, cuando ese servicio del congreso terminó, se le pidió a esa misma persona que ayudara en la parte de atrás a contar las ofrendas. Se colgó.
llegó a la mesa con una carita, ¿verdad?, de entristecimiento. ¿Cómo es posible? Y se sienta allí y no llegó con la disposición de servir. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde voy a...? No, así. Cuando las personas que están contando, que eran personas maduras, se dieron cuenta de la actitud de la persona, la respuesta es, ¿sabes qué? No te preocupes, no tienes que ayudar, lo tenemos. En verdad necesitabas la ayuda, pero ¿quién quiere una ayuda así? No, 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 no. La persona que hizo, pues está bien, no hay problema, y salió hacia lo que quería. El servicio se había terminado y quería estar con la gente y entre la gente y todo eso. Una oportunidad para servir. Pero lo que quiero es... Y Pastor Agapito se dio cuenta de eso. Ya va. El apóstol Gary también y la hermana Brenda. Y dejamos pasar un par de días y después nos sentamos con la persona. No, yo no soy así. No estamos aquí para... Estamos aquí para ayudarte a cambiar esto, para que mejores como líder y como persona. Y les digo esto porque ustedes se van a encontrar con esto montones de veces. Montones de veces. Y a veces es hasta normal porque los contextos de donde venimos, esa era la cultura y era así. Y era así. Pero dinámica en equipo, esa va a ser la cruz de esta iglesia. La dinámica en equipo mata, porque va en contra del ego, del estrellato, de todo eso. Mata, mata. Ok, vamos a brincar a la próxima para que usted sea liberado ahí de diezmos y, ¿qué? Ofrenda. Bueno, esta parte es muy importante para mí. ¿Por qué es muy importante para mí? Yo luché mucho en Orlando con esta parte, mucho, mucho, mucho. Tuve que hacer muchos seminarios y muchas enseñanzas sobre esto. La razón era porque yo me quería asegurar que los hermanos de mi iglesia diezmaran con gratitud, con revelación, por las razones correctas. En mi caso, yo aprendí a diezmar por tradición, por default. En casa se hacía, se me enseñó que había que hacerlo y se hacía. Se hacía. Pero llegó un tiempo en mi vida que yo comencé a cuestionar el diezmo. ¿Por qué un 10? ¿Por qué hay que diezmar si ya estamos en la gracia? ¿Es parte o no de esta gracia? Comencé a cuestionarlo todo, pero como ya era parte de mi sistema, lo seguía ¿qué? Haciendo. Pero no está honrando a Dios al hacerlo, porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces nosotros podemos estar haciendo algo, pero no estamos honrando a Dios por la actitud o motivación por la que lo estamos haciendo. Es como que ya usted está acostumbrado de niño a venir a la iglesia de la congregación y viene ya por venir, pero se olvidó del propósito. Ya usted levanta las manos automáticamente porque ya está acostumbrado de niño, pero se olvidó del propósito. Entonces, puede ser que sus expresiones de adoración sean un ruido a los oídos de Dios, porque no están siendo basadas en fe, en confianza, en revelación. ¿Ok? Entonces, para mí es muy importante que usted sea convencido por las Escrituras de por qué el diezmo es un principio que se sostiene en el Nuevo Testamento y es una práctica que la iglesia del Nuevo Testamento está llamada a practicar. Es una disciplina, es un compromiso que todo santo. Ahora, escuchen bien esto. Ahora sí que entramos en familia. ¿Estamos en familia? Yo quiero que ustedes sean lo más honestos posible conmigo, con Pastor Lanelli y que estamos aquí. Escuchen bien esto. Yo soy su hermano y todas las preguntas que ustedes pueden tener en cuanto a los diezmos, yo las tuve. Y yo he desarrollado la enseñanza que les voy a impartir, que no está aquí, basada en la experiencia que tuve en mi iglesia con todas las preguntas que los hermanos me hicieron. Y yo desarrollé una clase completa y de mis propias preguntas. Ahora, quiero decirles que hay dos cosas fuertes que dividen la iglesia, dos cosas fuertes. Número uno, el evangelio. Número dos, varias cosas. El gobierno de una iglesia. Y tercero, dinero. Diezmos y ofrendas. Divide mucho. La gente, mucha gente en la iglesia, un montón están de acuerdo, otros no. Nosotros queremos una cosa, queremos lo siguiente, queremos asegurarnos que cada miembro diezme. Si cada miembro diezma, no va a haber necesidad, absolutamente se los aseguro, de nada. De nada. Las estadísticas nos dicen que en la mayoría de las iglesias, de un 15 a un 25% de los miembros son los que diezman. Y a veces hasta un 10%. O sea que la mayoría de las iglesias son sostenidas por un 10, si tienen 100 por 10 miembros, si tienen 1000 por 100 miembros. O sea que el resto está ahí alimentándose del manjar
que 10 están poniendo en la mesa. Y eso no es justo, no es equitativo, Dios lo aborrece. Es como que tengamos un party y que nos toque a mí poner toda la comida para que ustedes se sacien y al final del día yo y él nos quedamos sin comer. Como le pasa a muchos pastores que ponen toda la comida y al fin del día no hay un cheque para ellos. ¿Y cómo es posible esto? Entonces, hay un problema y el problema está en este principio, Entonces, quiero que usted se relaje. ¿Por qué le digo esto? Porque hay dos temas que cuando en la iglesia se habla, como son unos tabú, se convierte en un cementerio. Sexo y dinero. Dos temas. Y son los dos temas más importantes para nuestro día, que constantemente estamos envueltos en ellos a diario vivir. Por favor, las dos cosas más importantes. ¿Ok? Y Cristo las habló, las enseñó y están en las escrituras ahí para nuestra propia bendición. Entonces, relájase un poco. Yo no estoy aquí para sacarle los chavos del bolsillo. Yo estoy aquí para enseñar la doctrina bíblica del diezmo. ¿Ok? Y esto es sumamente importante. Así que quisiera comenzar, y usted ser bien honesto, con qué dudas hay o qué preguntas usted tiene que necesitamos aclarar en cuanto a los diezmos, para tenerlas pendientes, escribirlas aquí y comenzar la enseñanza, y yo sé que se van a contestar. ¿De cuánto diezmo? ¿De qué diezmo? ¿Del bruto o del neto? Ok, diezmo del bruto o del neto. Ok, wow. Esas son las preguntas que meten a uno en problemas. Ok, otra pregunta. Que quieres claridad, que tal vez tú dices, mira, yo diezmo, pero siempre he tenido esta duda. Ajá, ok. Ave María. Ajá. Ok, puedo mandar mitad de mis diezmos a otra iglesia, puedo diezmar en plazos, debo diezmar del bruto o del neto. Estas son algunas preguntas que los hermanos están haciendo. Ok, tengo que diezmar de un premio. ¿Diezmar de qué? ¿Del premio? All right. ¿Qué otras preguntas? Eso cae ahí. ¿Qué otras preguntas hay? Yo quisiera poner aquí unas cuantas, ¿ok? ¿Para quién y qué son los diezmos? ¿Ok? Es parte del nuevo pacto. Ok. Esa es muy importante, Ivy. ¿Puedo diezmar de otras cosas que no sea dinero? Bueno, se nos llenó la pizarra, pero voy a contestarlas todas y voy a contestar. Pero voy a empezar con la enseñanza porque creo que al yo comenzar con la enseñanza se van a ir contestando. Quisiera comenzar, vaya conmigo al libro de Malaquías. Ay, pastor, nos está llevando al Viejo Testamento. Sí, vamos allí un momentito. Un momentito. Vamos a Malaquías. Esta enseñanza nos va a librar de los abusos que han habido. ¿Cuántos saben que han habido abusos de pastores en cuanto a esto?
Ujú. Sí, también voy a tratar eso. Acuérdame esa pregunta. Ah, diezmos y ofrendas, sí es lo mismo. So, apúntenla, por favor. Sí. Esa es buena, un poco complicada, pero buena. Buena. Malaquías capítulo 3. Sí, lo repito, ¿no? La pregunta de Bogotá ya la tenemos. Ok. So, vamos a través de la enseñanza, Dios va a estar arreglando ciertos malos entendidos sobre la doctrina de los diezmos y estableciendo la verdad. Pero quiero comenzar con que el principio, y si puedes coger nota, el principio detrás del diezmo, la verdad detrás de la acción del diezmo. En Malaquías capítulo 3 es una escritura que se utiliza muchísimo para amenazar al pueblo de Dios en cuanto a diezmar. Y se abusa bastante. Sin embargo, Dios lo que está haciendo a través del profeta Malaquías es vislumbrando una vez más el principio que debe de gobernar la actitud de diezmar. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero hacer. Para luego ir a ver dónde es que la Biblia por primera vez menciona el concepto de diezmos y cómo lo traza a través de todas las escrituras. Lo vamos a ver tanto en el Viejo Testamento como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Son Malaquías 3:10. Dice, vamos a leer desde el versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y eso hay que entenderlo dentro del contexto del pacto que había. Porque hay una verdad, pero hay un pacto vigente ahí. Entonces el consejo del profeta es: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De hecho, muchas personas que no creen en el diezmo dicen que el diezmo es una cosa del pacto de la ley, del pacto mosaico, que por cuanto ya estamos en el nuevo pacto y en un pacto de gracia, ese mandamiento ya no es vigente. Ok, el asunto detrás del diezmo, vaya conmigo al capítulo 1 de Malaquías, lo vamos a ver aquí. Malaquías le está escribiendo principalmente a los sacerdotes, como también a la nación de Israel. Pero había un problema y era que los sacerdotes estaban robando de los diezmos también. ¿Ok? Y él los está corrigiendo y lo corrige así, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Ahí le está hablando en el contexto de diezmo. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El concepto detrás del diezmo, y voy a borrar las preguntas. ¿Alguien le puede tomar una foto a esto rápidamente para no olvidarla? Gracias. El concepto detrás del diezmo, diga conmigo, es honra y temor. Y también puede escribir ahí obediencia. Honra, temor y obediencia. Gratitud, sí. Detrás, en honra está gratitud. Detrás de la actitud, gracias, de dar y pagar los diezmos, lo que Dios está demandando, escuche bien esto, es que se le honre, que se le obedezca y que se le tema. ¿Dios necesita tu dinero? No. Pero Dios está demandando tu honra a través del dinero.
Por lo tanto, escuche bien esto, el concepto que vemos explícito aquí era un problema de honra. Si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que los hijos de Israel estaban trayendo como diezmos el diezmo que no se les había establecido. Estaban trayendo, por usar lenguaje moderno, la cabra fea, la de la pata quebrantada. De hecho, ¿quieren seguir leyendo? Vamos a seguir leyendo, mire esto. Dice, versículo 7 de Malaquías 1. Ellos hacen una pregunta en el versículo 6, ¿verdad? Dice, si soy yo, Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Cómo es que y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No, ellos no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Y mira, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Y mira lo que le dice Malaquías, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces ya Dios había definido el diezmo que ellos tenían que traer y ellos estaban trayendo lo que les daba la gana. Y en eso estaban deshonrando ¿a quién? A Dios. Y no estaban teniendo a Dios que había dado un mandamiento específico de cómo ofrendarle y de qué cosas diezmar. So Dios estaba molesto con el pueblo. Ustedes a su príncipe le llevan lo mejor. Al tío Sam no tienen problema en pagarle tax. Pero cuando vienen a donde mí, me traen lo que les sobra, lo que no sirve, lo que no es primicia, lo que no es lo que yo he establecido. Y en eso me deshonran y después preguntan cómo es que estamos deshonrando. Ahora, el principio de honra que vemos aquí de obediencia y de temor, donde primero nosotros lo podemos ver claramente es en Génesis. El principio de los diezmos, la palabra diezmos implica el concepto de 10, que implica un 10% de la entrada completa que le entra a un individuo. ¿Ok? Y vamos a ver ciertas cosas ahorita. De lo que entra, de tus ganancias, de lo que tienes, separas un 10% para traerlo a la casa, traerlo al alfolí, en el caso de ellos, para que hubiera sostenimiento, alimento para los sacerdotes, los levitas y todo lo que eso vamos a ver ahorita. Ese concepto de separar primicias o de separar diezmos viene establecido y revelado desde el Génesis, desde el Edén. ¿Dónde fue que por primera vez Dios se separó algo para él y le dijo al hombre, esto es mío, no lo toques? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de hecho, ese mandamiento que Dios le dio era un medio para el hombre honrarlo, temerle y obedecerle. So, el principio detrás del diezmo es honra, obediencia y temor. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba simbólicamente este principio de darle a Dios lo que es de quién, de Él, y lo que Él soberanamente te ha pedido que le entregues, que no lo toques, que es de Él. Ese es el principio. Sabemos que el pecado del hombre fue precisamente participar de algo que no era de él. Codició el hombre, de hecho no tengo tiempo para hacer esto, pero el hombre cometió violación de los 10 mandamientos en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Violó los 10 mandamientos. ¿Ok? Se postró ante otro Dios que fue él mismo. Hizo del árbol una imagen para postrarse porque deseó, dice que deseó y vio codiciable el fruto del árbol. Robó porque tomó lo que no era de él. Codició lo que no era de él. Dañó a su hermano porque dañó a toda la raza humana. So, si tú, en el acto del hombre tocar lo que Dios le había dicho, no toques, violó toda la ley. Y terminó él muerto. Ahora, otra pregunta importante. Pastor Agapito, eso suena un poquito ahí, esto y lo otro, pero ¿dónde es que la Biblia por primera vez nos habla, la primera mención de la palabra diezmos en la Escritura? Es Génesis 14. Vayan allí conmigo, Génesis 14.
Versículo 17. Ustedes conocen esta historia, es el encuentro de Abraham con Melquisedec cuando Abraham viene de derrotar los 5 reyes y traer de vuelta a su sobrino Lot con sí y todo el botín que recogió. ¿Ok? Así que Abraham venía con un cheque bien heavy. ¿Correcto? Ok, y mira lo que sucede. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedor, Luomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Melquisedec está bendiciendo ¿a quién? A Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos, tus enemigos en tus manos. ¿Y qué sucedió? Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ok. Es la primera vez que se menciona la palabra diezmo explícitamente en la Escritura, aunque el concepto de diezmo ya estaba representado en las Escrituras. Mire lo que motivó a Abraham a diezmar, porque lo que motivó a Abraham a diezmar y las razones por las que diezmó son las razones por las cuales usted debe de diezmar. Abraham no estaba bajo el pacto de Moisés. Todavía el pacto de Moisés no se había establecido. 430 años después se estableció. Vemos ya que el concepto y la verdad de los diezmos no tiene que ver nada con el pacto de Moisés. En el pacto de Moisés se volvió a establecer y se estableció como otro mandamiento más, pero ya aquí estaba el concepto. ¿Ok? Otra pregunta importante es, ¿de dónde Abraham se sacó la idea de diezmar? Hay un libro que enseña que no hay que diezmar y una de las cosas que dicen, no, es que había ya una tradición en esos tiempos de pagar impuestos. Por lo tanto, cuando el rey salió hacia él estaba en el territorio del rey y el rey le estaba demandando a él que pagara los tributos que... Pero aquí Melquisedec es comparado en Hebreos con Cristo. Melquisedec era un rey que estaba representando a Cristo. Abraham le estaba pagando a Cristo los diezmos, aunque ese no era Cristo, era el representante de Cristo, el rey de Salem, que es el rey de paz y el rey de justicia, que luego el apóstol hebreo nos lo dice. Otra cosa, Dios no iba a aceptar ninguna tradición pagana en su mundo cristiano que luego lo establece en la ley de una forma clara. Dios no se copió del mundo. Si Abraham diezmó es porque ya de alguna forma Dios le había revelado a Abraham el concepto de diezmo. Abraham no se está sacando esto de la manga. ¿Por qué yo sé eso? Porque Pablo dice que lo que no proviene de fe, de revelación, es pecado. Abraham diezmó por fe, por revelación. ¿Cuál fue la revelación que Abraham recibió que lo motivó a él, en cambio, a diezmar? Está aquí. Vamos a ver 3 o 4 cosas que Abraham vio ahí, que sucedió con Abraham. Versículo 14. ¿Dónde estoy yo? Capítulo 14. 17. Ajá. Ok. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, no, perdón, quiero subir para ver. Ok. Entonces, el versículo 18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan. ¿Qué sacó? Sacó pan. Simbólicamente, esto es igual al Evangelio. Melquisedec vino a ministrarle a Abraham el Evangelio. Y vamos a ver qué 3 cosas del Evangelio le ministró a Abraham. Versículo 20, ¿qué? 19. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Lo primero que Melquisedec le ministró a Abraham del Evangelio fue la soberanía de Dios.
Abraham, tu Dios es el dueño de los cielos y la tierra. Él es soberano. Ya Melquisedec le está diciendo a Abraham, todo lo que está en la tierra le pertenece ¿a quién? Al soberano. Creador de los cielos y la tierra. Te estoy acordando, Abraham, el Evangelio. Segundo, versículo, bendito, Lo otro que le dice, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos, ¿en qué? Lo otro que le ministra es la revelación de su libertad. Le dice, Abraham, tu Dios Altísimo, el soberano, fue el que te libró a ti de la mano de los 5 reyes. Reconoce una cosa, que Abraham fue a la guerra con 318 siervos a pelear contra 5 naciones y los venció. ¿Cómo rayos sucedió eso? Y el botín que trajo como resultado de la victoria que Dios le dio, le pertenecía ¿a quién? A Dios. Dice ahí que Melquisedec lo bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. Y en el libro de Hebreos se nos dice que el mayor bendijo al menor. Bendición fue lo otro que le impartió. Abraham era el mayor hasta que llegó uno mayor que él. Cuando llegó el mayor, entonces Abraham fue bendecido por el mayor. ¿Correcto? Cuando Abraham recibió revelación del Evangelio, del Dios soberano, de que la libertad suya había sido un regalo que Dios le había dado, como la libertad tuya de tu pecado, y que todo lo que tú posees, toda la bendición que tú traes, Abraham, todo lo que tú tienes, le pertenece a él. Entonces, cuando Abraham recibió revelación de eso, dijo, voy a dar diezmo. Por lo tanto, Abraham diezmó por fe, confianza. Confío que lo que Melquisedec me ministró es verdad. Confío de que Dios soberano me libertó de la mano de sus enemigos y me ha bendecido a mí desde siempre. Abraham cobró mentalidad de mayordomo. Y fue liberado de la mentalidad de dueño. El Evangelio logró esto. Cuando eso se logró, Abraham ¿qué? Diezmó. Estas son las motivaciones que honran a Dios cuando tú diezmas. Si tú, cuando tú diezmas, no diezmas porque reconoces que aunque el billete está en tu bolsillo, es de Él. Y que la libertad que tú tienes hoy del pecado y de la muerte, te la dio Él por gracia, y que Él ha sido el que te ha venido bendiciendo a ti aun cuando eras pecador, y llegas a reconocer que tú eres un mayordomo de lo que tienes. Si tú no lo haces por eso, no honras a Dios. Porque tu diezmo es tradición o por miedo o por intercambio. Voy a dar para que Él me dé. No. Lo que motivó a Abraham a dar fue el Evangelio revelado. Amado, ¿me permiten fluir aquí un poquito? Cuando tú pierdes perspectiva de la soberanía de Dios, escucha bien, tú te apegas al dinero. Cuando tú crees que está en tus manos producir el dinero y que si tú no haces lo que tienes que hacer, no va a haber provisión, tú te apegas al dinero porque tú haces del dinero tu Dios. Necesito el dinero para estar bien. Perdiste perspectiva del Dios soberano, que es el que te da a ti todo bien. Porque Dios te puede sostener a ti sin un trabajo. Pero cuando tú pierdes perspectiva de que Él es el que controla qué voy a comer y qué voy a vestir, y ya Él me garantizó en su soberanía que mañana me va a dar de comer, porque me dijo a mí que Él toma cuidado de los pajaritos y de los lirios del campo, y que como soy hijo va a cuidar de mí, Él es soberano para hacerlo. Cuando tengo en mi mente que Él es soberano, me despego de que yo lo he hecho soberano, porque creo que este es el que me va a vestir a mí. No. Cuando tú te aguantas el diezmo, escucha bien, insultas la soberanía de Dios. Cuando lo sueltas, tú estás declarando, tú eres soberano, no Washington. Tú eres soberano.
Porque va a haber tiempo que vas a tener que diezmar. Y cuando estás dando el diezmo, ahí se está yendo la renta. ¿Y cómo ahora voy a...? El Dios soberano te está dando la oportunidad de demostrarle a tu propio corazón de que Él es el soberano de tu bolsillo y de tu casa. Por eso es que esta doctrina de la soberanía de Dios es la número uno en todo. Es un problema de soberanía que tiene la gente. Este es mi Dios, este es mi soberano. Por eso cuando Cristo habló de Dios, se mencionó más que dos dioses. Hay dos dioses, y no es el diablo y él. Yo y Mamón, la riqueza. El hombre o me sirve a mí o le sirve a la riqueza. No hay otra cosa. Ay, Dios mío, hay tanto que enseñar. Mire, de hecho, le voy a decir una cosa. El árbol de la ciencia del bien y del mal representó para el hombre lo que el dinero hoy representa. Cuando usted lee las palabras en Génesis, cuando describe el árbol de la ciencia del bien y del mal y la tentación, en el capítulo 3, dice que el árbol, la mujer lo vio codiciable. Hay 3 descripciones ahí que son igualitas de cómo nosotros vemos el dinero. Igualitas. Déjame leerse, estoy aquí en Génesis. Mire, capítulo 3 dice esto. Dice, y la mujer, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para el sustento. ¿Acaso eso no es lo que pensamos del dinero? El dinero es bueno para nuestro sustento. ¿Qué otra cosa dice? Que era agradable a los ojos. ¿Y qué más dice? Para alcanzar la sabiduría. Es como la gente ve el dinero. Con el dinero yo me veo bien lindo, bien sabio, es codiciable, alcanzo seguridad, posición, felicidad. El hombre vio en aquel árbol lo que nosotros vemos hoy en el dinero. El hombre hizo del árbol su Dios. ¿Y sabes qué hizo el árbol? Que la serpiente le vendió a este árbol de esta forma. Cuando comió de él, para ser saciado del bien que creía, que llegó a quiebra. Lo mismo que sucede cuando tú te das al dinero como te das. Y cuando tú crees que el dinero te va a brindar felicidad y te va a brindar todo lo que el dinero aparenta brindar, cuando lo tienes, el dinero te decepciona. No te lo da. Ya me tienes, ¿te has dado cuenta que no soy tan codiciable? Que traigo más problemas que alegría. ¿Te has dado cuenta que no soy tan deleitoso? Porque tienes ahora un montón de billetes, pero no tienes felicidad. Lo mismo. Lo mismo. Ajá. Sí. Sí. Humanamente hablando, es bien difícil para uno, ¿verdad? Porque uno está viendo el dinero como algo inmediato, algo literal, algo empírico. Ujú. Y es bien difícil uno depender de algo que tal vez uno no ve porque no entendemos la sabiduría, la soberanía de él. Ujú. Entonces por eso es que hacemos del dinero algo soberano, porque lo estamos viendo y estamos viendo el resultado físico. Exacto. Ahora bien, se me olvidó la pregunta. No te preocupes. Tiene que ver con, oh my God. Mire, en lo que ella piensa ahí, el problema de nosotros en verdad es con Dios. Que se refleja a través de cómo manejamos el dinero. Ya, pero entonces, ¿cómo nosotros como iglesia hacemos la diferencia entre que el dinero que nosotros ganamos es gracias a la soberanía y gracia y misericordia de Dios? Ujú. Pero ¿cómo hacemos la diferencia? Porque no estamos diciendo que está bien ser exitoso Ujú. y tener un trabajo, Claro. un salario. ¿Cómo hacemos esa diferencia de no decir nosotros no somos una iglesia que creemos en la pobreza Ujú. para ser felices, pero tampoco somos una iglesia que cree en la prosperidad? Ujú. El balance perfecto lo da la Escritura. Y eso tendría que contestarlo en otro contexto, pero lo voy a contestar. Acuérdenme a lo último, para poder cerrar todo esto, pero lo voy a contestar, porque eso es una tensión de la enseñanza, crea la tensión. Y entonces, ¿cómo enseño ahora esto? ¿Y cómo enseño lo otro? Y hay un balance, la Escritura tiene el balance. Pero puedo seguir aquí, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo el problema aquí? Cuando Abraham entendió que Dios era soberano, creador de los cielos y la tierra, se le aflojó el bolsillo. ¿Ok? Segundo, ¿quién fue el que te libertó a ti del pecado y de la muerte?
Él. ¿Quién es el que te ha bendecido a ti? Él. No el jefe, no el trabajo. Él es la fuente de toda bendición. ¿Qué te dio tu carro? Y la ropa que tú tienes ahora mismo, ¿quién te la dio? Él. Él. Por lo tanto, ¿tú eres un qué? No eres un dueño. Yo hice con ustedes el ejercicio del dólar. Yo creo que no. Mire, no, qué lamentable que no tengo cash, pero yo hice este ejercicio una vez. Tú tienes que este hombre está heavy. Dame los dos. No te los voy a devolver. Aquí hay un 5. Aquí hay un 5. Imagina que esto es un billete de 100. Imagina que esto es un billete de 100. E imagina que esto es un billete de 100. Ok, necesito que ahora le dejes ese billete de 100 a él. Vamos a hacer el ejercicio, dáselo. Y tú dale el billete de 100 a él. Y por favor, ahora tú dale esos 3 billetes de 100 a ella. Ok. Miren esta dinámica que vimos ahí. La razón por la que a ellos se le hizo fácil dar el billete y soltar el billete de 100 es porque está fresco en su mente que ese billete no son de ellos. Pero si yo les diría a ustedes, mete tu mano en tu bolsillo, saca un billete de 100, y tú metes tu mano en tu bolsillo, un billete de 100, y me lo van a regalar a él. Porque es que el que está en el bolsillo, yo entiendo que es mío. Cuando yo entiendo que algo es mío, se fastidió la generosidad. Pero a mí no me cuesta dar lo que yo entiendo que no es tuyo, que no es mío. Pues Bobo entiende que nada es tuyo. Tú eres dueño de cero. Tú eres un maceta porque tú te has creído que tú eres dueño de lo que tú tienes. Y el dueño de lo que está en tu bolsillo es otro. Si tú entendieras que el dueño de lo que está en tu bolsillo es otro, se te daría fácil. Aquí tienes, si esto no es mío, esto es de otro. Y es más, mientras más lo doy, más él me dispensa hacia mi bolsillo. Mira qué locura. No es mío, tu casa es tuya. No, para nada. Déjame hacer esa pregunta. ¿Tú no te has preguntado por qué Dios, quien es dueño del dinero, por qué Él no hace como tío Sam, que antes de pagarme, me saca el diezmo primero? ¿Por qué tú crees que Él permite que darme el 100 y después pedirme un 10? Para darme la oportunidad de honrarlo, obedecerlo y temerle. Dios, ¿para qué le pusiste el árbol allí en el medio? Se lo hubieras puesto bien lejos, se lo pusiste en el medio del huerto del Edén. ¿Por qué no lo pusiste en una esquina donde no lo viera? Uncle Sam fue más inteligente, lo sacó antes. Porque Uncle Sam sabe que si te dan el cheque completo, tú no vas a pagar taxes nunca. Pero ¿por qué Dios te lo da todito? Toma el 100%. ¿Por qué me puso el árbol ahí? Porque necesito probarte en tu honra, porque tú estás equivocado. Tú piensas que me honra, pero no me estás honrando. Yo necesito probarte que tú no me estás honrando. Toma el árbol aquí completo. Para que cada vez que cobres te des cuenta que tú no me honras como tú piensas que tú me honras. Por eso la pregunta de los sacerdotes en Malaquía es, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos fallado? ¿Cómo que en qué me has fallado? Cada vez que te doy una cabra, te di las cabras a ti. Te hago producir la leche de las cabras. Te doy el pasto para ellas. Y cuando me vas a dar, me traes la que no sirve. Dios, ¿y por qué te antojaste de darme cabritas que no sirven? Para que me honres en no darme las que no me sirven, sino las que sirven. Por eso te di la cabra ciega. Wow. ¿Tú viste? Es un demonio. Y se llama codicia. El pastor ahorita dijo que probaran con 100 pesos. ¿Tú probaste? El PayPal con 100 pesos. ¿Tú probaste? ¿Por qué será? No me llegó el mensaje. Mire, hermano, yo quiero que seamos honestos, porque esto. Mire la naturaleza de nosotros. Y a mí, yo me reprendo a cada jato con esto. Lo fácil que a uno se le hace gastar $50 en ir a comer. 25, 30, no. Pero dar una ofrenda, no 10, una ofrenda de un billete de 20, pero que mucho duele esa vaina. Es como que eso es imposible. El de 5 se ve más lindo, el de 2, el de 1 se ve totalmente glorioso para las ofrendas. El de 1 como que brilla. Sí. ¿Por qué?
Y a la mesera, ahora es un 18. En Chile tú vas y te ponen casi a dar un 20% de... Pues. Bueno, ok. So, lo que motivó a Abraham a diezmar es lo que debe de regir mi vida al diezmar. Ahora, una pregunta buena que se puede hacer es, ¿y dónde se encuentra esta enseñanza en el Nuevo Testamento? Qué bueno. Vamos a 1 de Corintios capítulo 9. De hecho, ¿cuántos saben que el principio del diezmo Dios lo estableció bajo el pacto mosaico? ¿Correcto? Y necesito establecer varias cosas antes de ir ahí a 1 de Corintios, discúlpenme, para contestar la pregunta, ¿cuál es el propósito de los diezmos y para quién son los diezmos? Vayan a Deuteronomios. Capítulo 18. Deuteronomios capítulo 18. De hecho, ustedes pueden ver la ley del diezmo en Deuteronomios capítulo 14, versículo 22. De hecho, déjenme leer ahí, capítulo 14, versículo 22, para contestar la pregunta si podemos diezmar vacas y si podemos diezmar un lápiz y si podemos diezmar, porque cuando Dios le establece el diezmo a Israel, déjenme dar un poco de historia. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y los trae al monte Sinaí, es para establecerlos como una nueva nación. Y como una nueva nación le establece todas las leyes que los iban a regir a ellos, las leyes civiles, leyes ceremoniales que tenían que ver con su adoración en el tabernáculo y la ley moral que tenía que ver con su moralidad. En las leyes ceremoniales se encuentran todas las leyes que tenían que ver con el tabernáculo, las ofrendas que ellos tenían que ofrecer, cómo tenían que acercarse, todo lo que tuviera que ver con las ceremonias. Uno de esos mandamientos era diezmar, había que diezmar. El pueblo de Israel, sabemos que su economía no opera como la economía de hoy. Ellos trabajaban la tierra, por lo tanto, el fruto que la tierra producía era el sostén de ellos. Y si alguien trabajaba viñas o trabajaba lo que fuera, intercambiaba sus porciones por otras cosas que necesitaba. Y así era la economía, no había una moneda por lo tal establecida, eso se establece después. ¿Okay? Ya cuando Israel llega y posee la tierra, se va estableciendo todo lo que tenía que ver con la economía de la nación. Ahora, sabemos que en el monte Sinaí Dios se separa para sí mismo una tribu y una familia que iban a estar dedicados al servicio del tabernáculo. Esta era la tribu de Levita y la familia de Aarón. La familia de Aarón eran los únicos, los sacerdotes principales y de donde salían los sumos sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo una vez al año. Esa familia tenía ese trabajo específico con otras cosas que tenían que hacer que los levitas no podían hacer. Los levitas fueron adquiridos por Dios como una herencia de Dios para ayudar a la familia de Aarón a ministrar a favor del pueblo y hacer todas las demás labores del tabernáculo para que la familia de Aarón pudiera dedicarse a lo más importante. Estamos viendo el orden. Ok. La familia de Aarón, no tengo tiempo para entrar en todo eso, iba a ser sostenido por Israel, porque Israel iba a traer las primicias de todo fruto y de eso ellos iban a ser sostenidos, de las primicias. Los diezmos que Dios le pidió al pueblo que trajera iban a sostener la tribu de los levitas. Eran 12,000 levitas. Los levitas que ministraban tenían esposas y hijos. Había que sostener todo eso. ¿Ok? Por lo tanto, los diezmos se usaban para sostener los levitas en su ministerio. Pero quiero que lean aquí la ley del diezmo. Versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que recibiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a qué. ¿A qué? ¿Están viendo el concepto de temer nuevamente con el diezmo? Para que aprendas a qué. A temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo,
por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás ¿qué? Entonces, escuche bien, las vacas y todo lo que ellos, los frutos que ellos traían, ¿qué representaba? Dinero, el sustento de ellos. Dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Dios dijo, los levitas no van a heredar tierra. La herencia de los levitas es Jehová. Miren esto es importante. La herencia de los levitas es Jehová porque ellos no podían, no estaban llamados a trabajar la tierra. El trabajo de ellos era el tabernáculo. Por lo tanto, ¿quién le iba a pagar a los levitas? ¿Quién iba a sustentar? Dios. ¿Y Dios a través de quién lo sustentaba? A través del diezmo, del fruto que Dios le daba al pueblo. Dios, cuando el pueblo trabajaba la tierra, le daba fruto y le decía, pueblo, de ese fruto que yo te di, vas a sacar un 10 para afuera y primicia y los vas a traer para que eso sea el sustento, es el cheque que yo le voy a pagar a ellos por el trabajo que ellos hacen a favor de ustedes. Los levitas no tienen herencia porque yo soy su herencia, por lo tanto yo me tengo que encargar de su sustento. Y como yo me voy a encargar de su sustento, no los va a excluir ustedes. Ustedes son mi herramienta para sustentarlo. Ahí estoy matando otra mentalidad. Los pastores, que Dios se encargue de suplirle. Pues la herramienta de Dios suplir a los pastores eres tú. Entonces miren esto, porque esto es importante. Sumamente importante. Los levitas, ¿para quién estaban trabajando y a favor de quién trabajaban? Del pueblo. El pueblo estaba viniendo a traer un diezmo para pagarle a los levitas por el trabajo que los levitas hacían a favor de quién? De ellos. Por favor, entiendan eso, es sumamente importante. Por lo tanto, los diezmos eran para sostener los levitas y su familia, para que los levitas no tuvieran que trabajar. ¿Cuántos han escuchado la mentalidad esta de que los pastores se deben de ir a trabajar? Que los pastores sí, porque tú no entiendes el trabajo de un pastor. ¿Ok? Sumamente importante. Ahora, pasen la página y vayamos al capítulo 18. Quiero leer algo aquí, entonces vamos a 1 Corintios. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. ¿De la heredad de quién? De Dios, porque todo lo de la tierra era de Dios. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y por favor marquen esta palabra, y este será el derecho, esa palabra quiero que marquen, el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey y cordero, darán al sacerdote la espaldilla y por ahí pega a. Los diezmos eran un derecho, un mandato que Dios dio al pueblo. Ellos estaban en justo derecho de reclamarle al pueblo sustento, derecho. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora a ver si encontramos que esta verdad pasó la cruz y vino a ser parte del Nuevo Testamento también. Porque si murió en la cruz, murió, estamos mal. Pero vamos a ver si se enseña en el Nuevo. 1 Corintios capítulo 9. Siento que esta parte sea así, pero tiene que ser así. De hecho, mi Biblia tiene un subtema aquí que dice los derechos de un apóstol. ¿Ok? So, vamos a empezar a leer. Vamos a cogerlo con calma. Esto es Pablo, y Pablo está aquí reprendiendo a la iglesia de los Corintios. ¿Sabe por qué? Porque los Corintios eran macetas. Pablo, escuche bien esto. Pablo, que no quería andar. Pablo había fundado la iglesia de Corinto, ¿ok?
había sufrido, la había parido. Bueno, él dice de ellos que si otras iglesias no lo reconocían como apóstol, esa sí debía de reconocerlo. Y Pablo estaba teniendo que ser sostenido por unas iglesias en Macedonia pobres para poder predicarles a ellos el evangelio, porque ellos no le estaban diezmando a él. Y ahí él empieza su defensa, ¿verdad? Dice, ok, no soy apóstol, no soy libre. La respuesta es sí, ¿no? No he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Ahora dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De qué estaban acusando a Pablo? De que él vivía de los hermanos. De eso lo estaban acusando. Y él se va a defender y se defendió muy bien. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ay, cierra la Biblia ahí. Era un derecho, ellos tenían el derecho de no tener que trabajar. Porque ya Dios lo había revelado a los levitas, no van a trabajar. Ustedes los van a sostener. ¿Ok? Vamos al otro versículo. ¿Versículo qué? 7. Mira estas 4 preguntas que él hace gloriosas. ¿Quién fue jamás soldados a su propia expensa? O sea, ¿qué soldado se paga por su propio equipo para ir a pelear una batalla? Bueno, hay muchos pastores que tienen que hacer eso. ¿Ok? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, Pablo está diciendo, yo soy un soldado aquí peleando por ustedes y me tengo que pagar mi propio uniforme, me tengo que comprar mi propia Biblia y mi propio rifle para venir a pelear por ustedes. Yo he plantado una viña y ha dado fruto y ahora no puedo comer de las viñas. Yo soy el pastor de un rebaño, he nutrido el rebaño, me he sacrificado por el rebaño, ahora el rebaño está dando leche y las vaquitas y las cabritas cierran las patas para que yo no pueda beber de la leche de ellas. Es lo que Pablo está diciendo. Ok, próximo versículo, mira esto. Digo esto solo como hombre. Este mandamiento de que ustedes me sostengan es mío. ¿No dice esto también la ley? Párate ahí. Ay, Pablo, estamos en el nuevo pacto. ¿Qué tú haces trayendo principios de la ley, de la ley del pacto? Eso es del Viejo Testamento, eso de que los pastores sean sostenidos por diezmo. Ay, Pablo se está refiriendo a la ley, porque en la ley está bien revelado el diezmo, su sostenimiento y su derecho, pero ese derecho no es de la ley, es de la gracia. Entonces dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Y muchas iglesias le ponen un bozal a sus pastores para que no coman del mismo terreno que ellos vienen labrando. Oye, llegaste a la iglesia fastidiado, con un matrimonio fastidiado, y este pastor te ha ayudado, te ha bendecido, te ha cuidado. Por la gracia que está en el pastor, Dios te ha bendecido tu vida, ha bendecido tu familia. Ahora tienes hasta mejor trabajo. Estás empezando a prosperar. Y no te importa el sostén y el cuidado de ese hombre. ¡Wow! Eso es lo que Pablo está lidiando con la iglesia en Corintia. ¿Cómo es posible que mientras tú estás en tu casa comiendo una cena deliciosa como resultado de un proceso de restauración que Dios te ha traído y ha usado a un hombre o a una mujer en ese proceso y ellos no tengan que comer? Y fueron los que trabajaron para que tú tuvieras hoy un hogar restaurado, una familia chévere, y ellos están allí pasando hambre.
Pablo está cogiendo a los corintios en amor y los está... Caramba, ¿cómo es posible que yo los paré a ustedes? Y ahora yo tengo que irme a hacer tiendas para poder generar dinero, para poder seguir bendiciéndolos a ustedes. Explíquenme en eso. Ok, vamos a seguir leyendo. Versículo, voy a hacer CD. Ok, dice, versículo 10, mira, dice esto, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Ay, mire esto, mira lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo lo siguiente, es una arrogancia cada vez que alguien piensa que sus ofrendas son mucho para bendecir al pastor. Cuando alguien compara el diezmo que da con lo que recibe espiritualmente, es un carnal. Tú jamás podrás pagar lo que Dios te ha dado a ti a través del pastor, jamás. Lo que se te imparte a ti domingo tras domingo es de categoría espiritual. Tiene efectos eternos. Lo que tú das en material perece, ahorita no los comemos. Tú puedes darme un cheque a mí hoy, tú me puedes al finalizar aquí darme a mí un cheque de $1,000,000 y tú jamás vas a poder igualar lo que yo acabo de darte hoy. Jamás. No importa lo que tú des, jamás. Pablo lo que está diciendo, si nosotros sembramos lo espiritual, ¿será acaso mucho recibir de ustedes lo material? No importa cómo una iglesia trate a su pastor, jamás podrá igualar lo que Dios le imparte a la iglesia a través del pastor, que eso es la verdad, es el evangelio. Mira, cuando un pastor recibe ofrendas, material, lo que puede ir a hacer, comprar las cosas materiales, una casa, carro, pero cuando tú recibes la palabra, se te está sembrando en tu vida eterna. El dinero no arregla matrimonio, pero los mensajes que se te predican a ti sí. Entonces, cuando tú retienes tu diezmo, tú estás diciendo que el dinero es más que lo espiritual que se te está sembrando. Versículo 12. Ahora, mira lo que a Pablo le sacaba por el techo. A Pablo le sacaba por el techo lo siguiente. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque ¿sabe qué? Otros apóstoles iban a Corintios y les diezmaban y les bendecían y los cuidaban. Y él, que fue el que estableció la iglesia, estaba pinchado. Estaba en crisis. Y dice, ustedes a otros le dan, y cuando tiene que ver conmigo, que viva por fe el pastor. Versículo 13. Versículo 12. Pero no hemos usado este derecho, mire esto, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. En otras palabras, como no quiero que se me acuse a mí de que predico por dinero, no les he demandado a ustedes mi derecho de que ustedes me sostengan. De hecho, ahorita vamos a ver que luego se lamenta de haber hecho eso. Versículo 14. Así también, ahora escucha bien esto, versículo 13. Versículo 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Está usando el ejemplo de los levitas. Versículo 14. Aquí es que él, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ay, esto no es cuestión de la ley. Es un mandato de Cristo. ¿Dónde encontramos ese mandato de Cristo? Vaya conmigo a Mateo 10. No. Usted va a diezmar o por fe o por demasiado de evidencia bíblica, pero va a diezmar. Mateo 10. Pablo no solo usó la ley como autoridad para enseñarlo, ahora está usando al Dios de la ley. Ay, Pablito, ¿por qué tú haces esto? Tú estás ahí en Mateo 10 y quiero que veas unas cositas lindas ahí. Mira esto. Mateo 10, vamos a leer del versículo 5. A esto entonces envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios.
de gracia recibiste, dad de gracia. Eso estamos haciendo hoy, reprendiendo demonios de codicia. Versículo 9. No os proveáis, mira lo que Cristo le dice a los discípulos que iban a ir a predicar el Evangelio. Mira lo que les dice, versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, vamos a seguir leyendo. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mira lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos. Ustedes van a salir a predicar, pero no quiero que ustedes se provean para su ministerio. A la casa que ustedes vayan, ellos les van a proveer a ustedes la otra alforja, el otro vestido y lo que van a necesitar, porque el obrero es digno de su salario. Cristo estaba estableciendo una ley nueva. Estaba haciendo referencia a lo que ya eternamente había sido establecido. Y le estaba diciendo a los discípulos, ustedes salgan pelados, que a ellos les toca proveer su alimento y su sustento. De hecho, no tengo tiempo, pero si tú miras todo lo que él dice ahí, no te proveas de oro, no te proveas de plata, todo eso ellos lo tienen que proveer. Todo eso. Pero me gusta el contexto porque Cristo dice, ustedes van a ir a la ciudad, van a buscar casas dignas. Y la casa que los reciba, allí posan. El contexto es aquí de recibir. ¿Cómo es que reciban? Que les sustenten. La casa donde ustedes vayan y no los sustenten, no son dignos de ustedes ni del Evangelio. Sacúdanse los pies y salgan de ahí. Es una palabra dura para muchos pastores, que tratamos de mantener miembros de las iglesias que no respetan ni honran el Evangelio. Porque al no diezmar no están honrando al que envió, ni están honrando el Evangelio que se les está dando gratuitamente y lo tratan como porquería, no sustentar a los que Él envió para darles el Evangelio. Y Cristo está ordenando a esos que no te sustentan ni te toman a ti como digno, ellos no son dignos de este Evangelio. Por lo tanto, négaselo, vete. ¿De qué otra manera? Exacto. Sí, porque no siguen leyendo más abajo. Porque Cristo lo que está diciendo, a ellos les toca, la casa que ustedes vayan, ellos se supone que le provean. Y la casa que no les reciban a ustedes, no es digna. No es digna. Porque cuando yo soy enviado a proclamar este evangelio, y tú no sustentas el medio que Dios usa, estás tú devalorando el evangelio que se te trajo. Claro, enseñando la verdad. De hecho, déjame decir esto. Yo no estoy llamado a diezmar a nadie que no me sirva el pan y vino, el evangelio. La razón por la que un montón de ministerios existen hoy es porque hay un montón de cristianos diezmando a ministerios que no sirven pan y vino. Y después queremos que esos ministerios desaparezcan, pues dejen de diezmar a eso. Porque lo que los tiene de pie es el diezmo de un montón de hermanos que diezman a ministerios que no sirve el evangelio de gracia, no sirve. No, usted está llamado a diezmar donde se le ministra el evangelio. Para honrar al Dios que le ministró y el ministro que Dios usó para ministrarle a usted el evangelio. Entonces, volviendo aquí, Pablo está haciendo referencia a la ordenanza del Señor. Y está diciendo, el Señor ordenó que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Ay, pastor, ¿usted es un vividor del evangelio? Sí, porque Cristo lo ordenó. Yo he tenido esta filosofía mía que me ha costado, que es que yo siempre he creído que si Dios me llamó al evangelio o al ministerio, dentro de mi ministerio está el sustento mío.
La razón por la que muchos pastores padecen de pobreza material es porque hay un pueblo que no ha entendido cómo honrar a Dios y honrar el Evangelio y retienen. Ahora, volvan a 1 Corintios, ya estoy terminando, se los aseguro. Sí, dale. Esos ministros que exigen la ofrenda al momento de ser invitados, Ujú. exigen el derecho siempre y cuando el corazón sea Sí. en tono o acorde a eso. Sí, O, los ministros que son invitados, ¿verdad? vamos a poner los ministerios que son múltiples, que necesitan tener un fondo para cubrir todo lo que con ese ministerio lleva. Ajá. Pero está entre la línea, una línea bien fina entre que puede ser algo por capricho como puede ser algo que tal vez está siguiendo aquí. Claro, claro. Ese es el problema de esto. A Pablo estaba sufriendo lo mismo. A mí se me ha acusado porque le estoy diciendo a ustedes que deben de diezmar y sostenernos. Y yo, para que ustedes no crean que lo estoy haciendo por el dinero, me retuve y no demandé el derecho que se supone que les demande. Pero el problema de Pablo fue que al no demandarlo, se saboteó él mismo su cuidado, su provisión. Y si usted lee en 2 de Corintios, él lo dice, ¿pequé yo? Él hace la pregunta, ¿pequé yo? De hecho, vamos ahí para leerlo rápido, ya que hicieron 2 de Corintios. Permítame llegar ahí para ver el versículo donde él lo dice, porque esto son cosas que ustedes provocan, no que yo preparé. Entonces, es el capítulo 11. Mire de esto. Versículo 5. No, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en palabras, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. Mire la pregunta que le hace. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de gratis? Y mira lo que dice. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y Pablo dice, yo creo que yo pequé. Pequé. Mira el guille de él en 1 Corintios, tengo guille. Yo nunca les he dicho a ustedes que me tienen que pagar. He rehusado mi derecho y ahora está diciendo, chacho, pequé. Pequé. Ajá. 2 Corintios 11. Es la pregunta, le digo, pequé yo humillándome a mí mismo porque me humillé en no recibir. Mira lo que hizo Pablo, yo prediqué esto una vez. Pablo lo que hizo fue, resistió lo que Dios había establecido. Y por eso se estaba fastidiado haciendo tiendas. Porque si hubiera enseñado la iglesia bien, no tenía qué. Y mira cómo dijo, despojé a otras iglesias. O sea, a otras iglesias les demandé el diezmo. Y a ustedes no, para poder predicarles a ustedes. Y dice, pequé. ¿Fallé a qué? Fallé a la ordenanza que él dio. Porque le prediqué en una casa donde no me trataron a mí dignamente y no limpié mis pies. Ah, claro. Claro, todos los versículos se pueden abusar, todos. Pero otra cosa es que como en lo que Dios nos delega y nos da mayordomía, hay que ser mayordomo con el ministerio. Ujú. Yo no me puedo lanzar a un viaje sin tener una preparación de que, ¿sabes? Ajá. Pedirle para proteger ese ministerio porque tal vez afecta a mi familia. Claro, claro, So que no tampoco está mal eso. claro. Yo quiero hacer una nota aclaratoria ahí. También, obviamente, en las iglesias hoy en día se ha metido el espíritu del artisticismo, ¿no? Entonces, ya ahí ellos tienen que ser cubiertos por un set diferente de parámetros. Porque el artista dice, tú quieres recibir el show de lo que yo tengo para dar, pues entonces paga esto. Y yo conocemos personas, ¿verdad?, que se han metido en ese artisticismo. El modelo bíblico es el único que probablemente es efectivo. Pero sí hay un cierto grado de artisticismo que se ha mezclado con el evangelio y por eso es que hoy en día hay tanta Sí. confusión. Artisticismo, artisticismo. Ajá. Sí. Ahora,
terminamos de leer 1 de Corintios 9 y ya. 1 de Corintios 9, estaba en el versículo 22. Sí, versículo 9, por lo cual, versículo, ¿qué? 8. 9. Dice, versículo 10. No, yo llegué hasta el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no lo anunciare el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pero ese fue el error del cual él después dice, yo creo que fallé. ¿Estamos viendo esto? Entonces, para ir concluyendo, porque para mí es sumamente importante, escucha bien esto, los diezmos estaban destinados para el sustento de los levitas. Los diezmos en el Nuevo Testamento están destinados para sostener principalmente la familia pastoral y luego cualquier equipo de trabajo que vaya, cualquier miembro de la iglesia que llegue a ser pastor de la iglesia. El ideal es que los ancianos sean también sostenidos si el budget, el presupuesto de una iglesia lo permite. Ahora quiero decir algo que es bien importante. Bíblicamente, si nos dejamos llevar por el libro, todos los diezmos que entran en una iglesia se suponen que son del pastor. Eso está duro, ¿ok? Es bíblicamente, escucha bien esto, todos los diezmos de la nación de Israel, oye, era una nación de 2 millones de personas trayendo diezmos para sustentar a una tribu de 12,000. Esa gente estaba próspera. Dios no tenía problema con la prosperidad de ellos. El problema de la iglesia no era, rayo, que todos los diezmos sean del pastor. Ese no es tu problema, ese es el cuidado de Dios para los pastores. Es que Él quiere que no tengan necesidad de nada. De hecho, déjeme impartirle, porque no le impartí en Mateo 10, una descripción de todo lo que Él demandó que fueran cuidados. Oro, plata, alforja, vestido, todo eso. Los pastores hoy en día se les da un salario, pero nadie piensa en un plan médico, nadie piensa en un seguro de vida, nadie piensa en su retiro. Y Cristo estaba describiendo todas esas dimensiones. Quiero que sea vestido, plata y oro, todas esas descripciones. Los levitas, al recibir todos esos diezmos, los distribuían equitativamente entre todas las familias y ellos no tenían necesidad de nada. Bueno, el deseo de Dios es que haya abundancia en su casa para que ellos coman. Traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. No quiero a ningún levita sufriendo de nada. Mira esto, porque esto es importante. La iglesia tacaña, ¿verdad? Cuando piensa en sus pastores, no piensa en su retiro, no piensa en su futuro. ¿Sabe cuántos pastores se retiran y se quedan en nada? Absolutamente nada. Yo tengo testimonios de un montón. Plan médico. Mi propio plan médico. No, es que eso es la responsabilidad de una iglesia cubrir al pastor en todas las necesidades que tenga él y su familia. Yo entiendo que una iglesia que está comenzando le es duro, eso es normal, pero escuche bien esto, algo que les voy a decir aquí. Si todos los miembros en una iglesia diezmaran, el pastor no tendría necesidad en ninguna de las áreas de eso, en ninguna. Yo he visto una iglesia conectarse en diezmar y pasar de un presupuesto de 60,000 a 110,000 en un año. Y no tuvimos que hacer culto de promesas, no tuvimos que obligar a nadie enseñando lo que yo les acabo de enseñar. Y by the way, eran 60 miembros y eran alrededor de 15 personas diezmando fielmente. Con 15 personas diezmando fielmente, se estaban recogiendo 110,000 al año y se estaban sosteniendo 3 familias. Imagínate si de los 60 adultos que habían, 50 hubieran estado diezmando.
No hubiera necesidad de nada. No solo iba a haber dinero suficiente para nosotros estar tranquilos, ¿verdad? Y cubiertos en el área. No es llegar a ser millonario, que las áreas básicas de nuestra vida estén cubiertas, pero iba a haber dinero para hacer un montón de cosas que se necesitaban hacer y no se podían hacer. El diseño de Dios es perfecto para que en su casa haya para todo. De hecho, no hemos hablado de ofrenda. Déjeme decirle esto. Los diezmos de los levitas no se tocaban para arreglar el tabernáculo ni el templo. No. Los diezmos se usaban para el sustento de ellos. Se recogían ofrendas para arreglar el templo. Hoy en día se reciben los diezmos y de los diezmos hay que sacar para pagar la luz, hay que sacar para pagar el agua, hay que sacar para pagar el edificio, hay que sacar para pagar insurance, hay que sacar para pagar esto, y lo que sobre de ahí se saca una porción para darle al pastor, porque también hay que guardar un dinerito. Otra vaca que necesito aquí sacrificar, otra vaca importante. Wow, pero si es todos estos hermanos que están aquí presentes, diezman, y ese diezmo va a ir al pastor. Eso es mucho dinero. ¿Cómo el pastor va a manejar ese dinero? Eso no es tu problema. Si el pastor comienza a hacer mal uso de ese dinero, ese es su problema con Dios. Dios va a corregir a los levitas como corrigió a los levitas en Malaquías. Yo tengo un asunto con usted, tengo que corregirlo. El problema tuyo es obedecer. Wow, pero sería mucho. Sí, pero mucho más es lo que se te ha venido sembrando a ti durante todos estos años. Y tú no te has quejado de la mucha siembra que se ha hecho en tu vida. Ahora, como la iglesia del presente no ofrenda, porque o diezma o ofrenda, pero no puede hacer las dos cosas, ¿ok? Es que las iglesias están en la obligación de tener que usar los diezmos para tener que hacer magia. Hay que pagar todo de ahí. Claro, y hay que hacerlo. Si se diezmara y ofrendara voluntariamente, no había necesidad para hacer eso. Ese diezmo se ajustaba para el cuidado pastoral. Mira lo que hacemos nosotros en CCN Orlando. En CCN Orlando, para que no se escandalizaran hermanos, porque siempre, ay, que todos los diezmos, ok, vamos a hacer algo. De las entradas total de la iglesia, un 50% de lo que entre se va a separar para el sostén del pastor o las personas que están a tiempo completo, un 50%. Y el otro 50% se va a usar para lo demás. Escuche bien algo. Nosotros estamos tan comprometidos con eso que cuando entraba el dinero, lo primero que se sacaba era el salario del pastor. Y luego a ver si sobró para la luz y el agua y para el edificio. Y nunca pusimos ni luz, ni agua, ni edificio primero que el salario que se me daba a mí o se le daba al apóstol Gary. Y servimos por muchos años con un salario súper bajito. De hecho, por más de 3 años, era $36,000 para distribuirlo entre 3 familias. Entre 3 familias. Haga los números. Y yo no trabajaba. Y un tiempo Brenda no trabajaba. Era yo solamente recibiendo un salario ahí y me pagaba. Y muchas veces, escuche bien esto, muchas veces no había ni para pagarlo. Y escuche bien esto, éramos 7 líderes ahí más fieles, habían casi 60 personas. Cuando nosotros miramos el presupuesto de la iglesia, eran los 7 líderes los que apuntaban el 60% de lo que entraba. O sea que el budget de 60,000 pesos que entraba, lo aportábamos nosotros mismos. Yo, mi esposa, Gary, su esposa, y como 4 líderes más. ¿Y qué es esto? Ahí tuvimos que hacer una reforma y empezar a enseñar lo que la Biblia enseña. Y las cosas mejoraron. Pero le estoy diciendo esto, amados hermanos, porque nosotros, escuche bien, todo lo que esta iglesia necesita para explotar ya está aquí. Ya está aquí. Si ustedes están apretados en finanzas es porque no todos los hermanos están haciendo su trabajo. Si todos los hermanos hiciéramos su trabajo, ay, bendito, estuviéramos gozando. En paz. Mira, como Moisés dijo, no traigan más. Ya, paren. Ya. Vamos a usarlo para otras cosas. Y yo creo eso. Yo creo que después que escuche bien esto, también creo en esto. Si se llega a cubrir al pastor adecuadamente, con un sueldo adecuado, y un sueldo adecuado se define por el donde están viviendo, el contexto donde viven. Un salario en Orlando para un pastor no es lo mismo de un salario para aquí, depende de la vida que se vive allí, ¿ok? Eso, hay que definir eso, un salario adecuado.
Después cubrir lo que sean las otras áreas de salud, de retiro y todo eso. Cuando todo eso sea adecuado adecuadamente, si los diezmos siguen siendo todavía más, entonces parte de ese diezmo se puede ir guardando para cuando otros individuos vayan a ser traídos al ministerio, haya para poder traer gente a trabajar a tiempo completo. ¿Ah? Claro, claro que sí, claro que sí. Es que si entra dinero suficiente hay para hacerle todo. No hay que, se cubre a él, se cubre las demás cosas, no hay que estar pidiendo ofrendas especiales. ¿Cuántos de ustedes van a iglesia que todos los domingos tienen que pedirle ofrendas especiales? Y estar abusando, y cultos de promesa. ¿Cuántos han estado en cultos de promesa? ¿Cómo es posible que usted vea una iglesia de 1000 personas, 1000 miembros y están pidiendo dinero? Hermanos, si diezmaran los 1000, esa gente compraba la ciudad, no fastidie. La ciudad compraban. La ciudad compraban. Mira, las riquezas de Dios están en su iglesia, lo que pasa es que la iglesia las tiene aguantadas aquí, y después estamos orando, bendito Dios, bendice al pastor, pero Jayo, si te dio un trabajo a ti y te he prosperado a ti para eso mismo. No solo el pastor, la familia y todo lo que se hace dentro de una iglesia, piensen más allá, por favor. ¿Ok? Entonces, voy a terminar con eso porque ese punto para mí era importante. Que se entienda que en verdad el orden de Dios es ese. Preguntas, bochinches, molestias. Y con eso terminamos. Muchas fueron. Sí. ¿Qué pregunta se quedó sin contestar? Gracias. Ok. Ok, sí, gracias. Ok, ¿el neto o el bruto? Una pregunta que voy a hacer. ¿Qué usted gana? ¿Qué usted gana? El neto. Perdón, el bruto. El bruto, perdón, es una realidad. ¿De que usted diezma? ¿Del bruto? Es lógico, eso es lo que le entró a usted. Lo que pasa es que el gobierno se adelantó y le sacó lo que el gobierno quiere y le dio lo otro. Pero eso que el gobierno le sacó es para usted. Su seguro social, otras cosas que le sacan. Para usted. Ahora, escuche bien esto. Cuando usted recibe los taxes para atrás, si usted diezmó del bruto, no tiene que diezmar de sus taxes y usted diezmó. Pero si usted no diezmó del bruto y diezmó del neto, entonces cuando recibe taxes debe de diezmar. Usted lo puede decidir cómo hacerlo, pero usted debe diezmar de todo lo que usted recibió. Las primicias en las escrituras mayormente estaban destinadas para la casa de Aarón. Es un concepto que no se practica hoy en la iglesia, se practica más el diezmo. Por lo tanto, las primicias representaban de cualquier fruto que se trabajaba, la primera cosecha se llevaba para la familia de Aarón y se le daba. Hay hermanos que practican ese concepto. Pastor, abrí un negocio, la primera ganancia de mi negocio te la voy a traer y te la voy a sembrar. Pastor, voy a empezar a vender carros, el primer carro que venda, la ganancia la voy a traer. Eso es, yo no lo veo como un mandato que se sostiene todavía en el contexto de iglesia, pero a la disposición de los hermanos. Lo que sí veo que es un mandato es el concepto de diezmos. Está mucho más arraigado en las escrituras y se sostiene todavía en este glorioso nuevo pacto, como lo hemos visto. Por lo tanto, depende cómo se quiera practicar. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la hermana está preguntando si que en iglesias se exige dar la primera semana de el primer cheque, sí, y si eso se considera primicia. Se puede considerar, pero lo que nosotros enseñamos mayormente, no enseñamos las primicias, para hacerte claro, no enseñamos el concepto de primicias así, nosotros no lo enseñamos. Solo que decimos a la gente, comprométase con su diezmo. Y su diezmo es visto como primicia porque es lo primero que debe salir de su cheque. Usted cobró el cheque y lo primero que usted, de hecho, haga ese ejercicio, hermano. Cuando usted recibe cualquier dinero, saque el diezmo antes, y después, no es déjame pagar y déjame ver entonces si me sobra. No, saco esto y luego pago lo demás. Y sale automático.
Sí, ya lo contesté. Sí. So, por ejemplo, si hay alguien que te quiere decir, pastor, quiero practicar este principio de primicias, Dios me lo puso en mi corazón y quiero sembrar esto, amén, no tengo problema. Pero establecerlo en la iglesia como una ley, como un mandato permanente todavía, yo todavía no lo he visto en las escrituras así. Sí, sí, yo no lo he visto. Sí. Pero, exacto, considero que el diezmo sí, por lo que acabo de enseñar, por la evidencia basta que veo en las escrituras. Pero no digo que esté mal hacerlo. Ahora, si una iglesia está recibiendo diezmo, de verdad que es suficiente. No habría que pedir primicia. Las ofrendas, escuche bien esto, son, la mayoría de los pastores lo enseñan de la siguiente manera, que son ofrendas que damos, por decirlo así, y a mí me cuesta usar el término, pero es voluntariamente. Porque el diezmo está destinado a ser voluntario también, está destinado a ser una actitud del corazón. Lo que pasa es que hay un mandamiento sobre él. Pero las ofrendas no tienen un número, no tienen destinado, o sea, no hay un 10, un porcentaje. La ofrenda puede ser $1, la ofrenda puede ser 100, la ofrenda puede ser 1000, la ofrenda puede ser lo que venga. Ahora, el propósito de las ofrendas, por lo menos en el Antiguo Testamento, era para cubrir todo lo demás. Ese era el propósito de ofrenda. Diezmo para todo lo que tuviera que ver con las familias y con el ministerio principal de la casa o los ministerios que estuvieran ahí, para el sustento. Ofrenda para arreglar, para hacer, para todo lo demás que viniera. Limón es el concepto que usan los católicos para que lo sustituyen como ofrenda, una limosna. Ellos son los que usan más ese concepto. Ujú. Ofrendas. Ujú. 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 Todo el mundo da donaciones y todo lo que sí. Sería bueno estudiar la diferencia clara entre eso, entre una donación, una limosna y una ofrenda. Sí, porque la ofrenda tiende siempre a ser más apegada a un concepto de gratitud y para eso hay que tener revelación. No. Oh, gracias por hacer esa pregunta. Hay hermanos que tienen esta manía de que ellos deciden qué van a hacer con sus diezmos. El diezmo no es tuyo. No es tuyo. Tú no puedes definir el propósito del diezmo, ya Dios lo definió, para que es para el sustento de. Tú tampoco puedes definir a quién dárselo, ya Dios definió a quién. No, que voy a diezmarle al tío. ¿Qué tío ni tío? El tío es el alfolís donde tú te congregas. El alfolís representa el ministerio. No, el diezmo tiene un propósito definido, ya tiene unas personas definidas para que tú te congregues en esa iglesia, tú diezmas esa iglesia. ¿Ves? Sigue la mentalidad de dueño. Pues yo lo voy a dar, pero lo voy a dar a quien yo quiera. No, no a quien tú quieras. Ese no es tu dinero, ese no es tu. Ujú. Sí. Exacto. El principio es, el principio es quién te está compartiendo el evangelio, quién te está ministrando el pan y el vino. Ahí, ahí. Hasta que Dios te provea de un pastor en tu área que te produzca o te provea el mismo evangelio. El mismo evangelio. No, eso es buena pregunta porque sabes que yo tenía, vamos a tener mucha gente que se vienen a alimentar aquí, pero diezman allá. Y a eso hay que aplicarle, ¿sabes que tú diezmas allá, tú vas a comer allá? ¿Ok? Ujú, ujú.
Ok, ok. La razón de eso te voy a decir lo siguiente. Yo creo en que cuando tú diezmas, en el sobre pongas tu nombre y ponga la cantidad que estás diezmando, porque la iglesia es una organización, funciona como una organización, hay una contabilidad. Eso es importante. Ta- to- todo. Segundo, es una forma del pastor, el equipo líder, saber quién de los miembros está diezmando y quién no. No para ir a latigar, sino para saber qué está pasando, porque puede ser que está pasando una crisis. Se quedaron sin trabajo. Son una forma de decir, wow, este hermano estaba diezmando y dejó de diezmar. No vemos sobres de él por 3 meses. Eso está raro. Vamos a sentarnos a ver qué está pasando. Eso es muy importante, muy importante. También a la hora de los taxes, si la contabilidad está, se te dan tus papeles, mira, como clarificando, la persona aportó tanto y de eso tú deduces. Y también si dan los diezmos en un sobre sin la información y el plan es llegar un día a que los diezmos sea para el pastor y se lo hace como ofrenda, no lo molesta. Exacto. Todas esas cosas. Claro, porque el target, escuchen bien, el target que debería de perseguir la iglesia es que algún día los diezmos se puedan separar para lo que sean los pastores en ese tiempo. Si estamos persiguiendo ese target, que es lo que está más seguro, y eso es un target difícil, ¿ok? Por cuanto si la iglesia no llega a activarse en ofrendar regularmente, pues es que vamos a tener que usar los diezmos, no importa, para poder hacer las cosas, porque hay que hacerlas. Es la siguiente manera, es como que el pastor recibe todos los diezmos, pero de aquí no solamente tengo que pagar también la luz de la iglesia, tengo que pagar aquello, porque no hay. ¿Ves? Ese es el concepto. Él los recibió y entonces los administra para lo que sea necesario hacer, porque las ofrendas no fueron suficientes. Pero ese debería ser el concepto. De hecho, ahí dijo otra cosa. En muchas iglesias, ¿cuántos han visto este? Yo sé que estamos más... En muchas iglesias tenemos este concepto y yo necesito matar esta vaca aquí. Y es la última. En muchas iglesias se asigna a una junta que se encarga de administrar los diezmos de la iglesia porque los pastores no pueden tocar el dinero de la iglesia. Eso es error. Eso no es bíblico. Son los pastores los que están llamados a administrar el dinero de la iglesia. No, pero es que, miren esto, y yo una vez en una iglesia me encendí, lo dije heavy. La iglesia dice, no, es que si ponemos toda esa cantidad de dinero que entra y el pastor la va a manejar, la va a administrar, o sea, que el pastor sea el que diga, ok, ¿cuánto hay de luz? Esto va para luz. Ajá, que él sea el administrador principal del dinero, aunque tenga gente que le va a asistir con esa administración, él sea el que dirige las finanzas de la iglesia. La mayoría de las personas dicen, se va a dañar, porque cuando empecemos a crecer, se va a dañar. Entonces, lo liberamos de eso, ¿verdad? Para que no se dañe. Mire, si el dinero lo va a dañar cualquier cosa. Él debe ser capaz de no dejarse dañar. Entonces, mira lo que decimos. No le vamos a permitir tocar el dinero, pero le permitimos predicar. Si no es digno de administrar el dinero, no es digno de administrar la palabra. ¿Qué es más importante? Mírate esto. ¿Qué es más importante? ¿Tu alma o el dinero que se administra? Tu alma. Si le estamos dando el púlpito, tiene que poder administrar todas las demás cosas. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque esa es la responsabilidad mayor sobre sus hombros, administrar correctamente los asuntos financieros de la iglesia. Y para eso él debería de tener un equipo que lo ayude, lo que nosotros llamamos el Timoteo. Porque sabemos que también el pastor, como todo, ahí está un Timoteo que está con él. Pastor, vamos a contar, vamos a hacer esto, o las personas que hacen ese trabajo, pero últimamente quien toma la decisión de las finanzas de la iglesia debe ser el pastor principal. Ok, con eso culminamos. ¿Toda pregunta contestada?